Viernes, 5 de julio de 2024. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 14. Registro digital, 2029139. Tipo, aislada. Responsabilidad patrimonial del Estado. Existe actividad administrativa irregular del Ministerio Público de la Federación cuando ejerza acción penal sin realizar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del indiciado. Hechos. Una persona demandó la responsabilidad patrimonial del Estado de la entonces Procuraduría General de la República por su detención y arraigo, el supuesto maltrato que sufrió en custodia, las demoras en el proceso penal seguido en su contra y su exposición como culpable ante los medios de comunicación. La Fiscalía General de la República negó la reparación a la parte solicitante. Inconforme, la parte accionante promovió juicio contencioso administrativo en el que la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del Conocimiento declaró la validez de la resolución impugnada. Contra la sentencia contenciosa promovió juicio de amparo directo. Criterio jurídico. La primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el Ministerio Público puede incurrir en actividad administrativa irregular cuando ejerza acción penal sin realizar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del indiciado. Justificación. De acuerdo con los artículos 19, 20, apartado A, 21 y 102, apartado A, de la Constitución General, así como los diversos 2, fracción 2, 15, 16, 123 y 128 del Código Federal de Procedimientos Penales abrogado. Es facultad del Ministerio Público llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, acción penal, para lo cual debe respetar las formalidades y los términos prescritos para salvaguardar las garantías. Por lo anterior, ante la omisión de cumplir con dichos requisitos, se le podrá atribuir una actividad administrativa irregular y, por tanto, una responsabilidad patrimonial del Estado. Primera Sa. 2 de 14. Registro digital, 2029140. Tipo, aislada. Responsabilidad patrimonial del Estado. La exposición de detenidos ante los medios de comunicación configura una actividad administrativa irregular del Ministerio Público. Hechos. Una persona demandó la responsabilidad patrimonial del Estado de la entonces Procuraduría General de la República por su detención y arraigo, el supuesto maltrato que sufrió en custodia, las demoras en el proceso penal seguido en su contra y su exposición como culpable ante los medios de comunicación. La Fiscalía General de la República negó la reparación a la parte solicitante. Inconforme, la parte accionante promovió juicio contencioso administrativo en el que la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del Conocimiento declaró la validez de la resolución impugnada. Contra la sentencia contenciosa promovió juicio de amparo directo. Criterio jurídico. La primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la exposición de una persona como delincuente ante los medios de comunicación es una actuación fuera de todo cauce legal y constitucional, por lo que puede configurar una actividad administrativa irregular del Ministerio Público. Justificación. El principio de presunción de inocencia en su vertiente de trato procesal consiste en recibir la consideración y el tratamiento de no autor en un hecho delictivo mientras no se demuestre la culpabilidad. Por otra parte, se ha elaborado la doctrina del efecto corruptor del procedimiento, entendiéndose como aquellas conductas por parte de las autoridades que producen condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria que conllevan a la obligación de decretar la invalidez del proceso, pues dichas acciones pueden provocar que se condene al denunciado antes de tiempo. Por tanto, el exponer a una persona como delincuente ante los medios de comunicación es una actuación que escapa de la función regular constitucional de las autoridades encargadas de la investigación. Primera Sa. Amparo directo 23/2023. Javier Herrera Valles. 3 de abril de 2024. 5 votos de los ministros y las ministras Loretta Ortiz Alf, quien formuló voto concurrente en el que se separa de las consideraciones contenidas en la presente tesis, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto concurrente en el que se separa de las consideraciones contenidas en la presente tesis. Ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretario, Pablo Francisco Muñoz Díaz. Esta tesis se publicó el viernes 5 de julio de 2024 a las 10 de la mañana y 12 en el Semanario Judicial de la Federación. 3 de 14. Registro digital, 2029141. Tipo, aislada. Responsabilidad patrimonial del Estado. Para que la actividad del Ministerio Público se considere regular, deberá actuar conforme a las formalidades prescritas para salvaguardar los derechos de los particulares. Hechos.
Una persona demandó la responsabilidad patrimonial del Estado de la entonces Procuraduría General de la República por su detención y arraigo, el supuesto maltrato que sufrió en custodia, las demoras en el proceso penal seguido en su contra y su exposición como culpable ante los medios de comunicación. La Fiscalía General de la República negó la reparación a la parte solicitante. Inconforme, la parte accionante promovió juicio contencioso administrativo en el que la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del Conocimiento declaró la validez de la resolución impugnada. Contra la sentencia contenciosa promovió juicio de amparo directo. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el Ministerio Público puede incurrir en una actividad administrativa irregular si no lleva a cabo su función de acuerdo con las formalidades y los trámites prescritos en la ley, a fin de asegurar las garantías de los particulares. Justificación. El Ministerio Público, para salvaguardar las garantías de los particulares durante la averiguación previa, deberá actuar de acuerdo con las formalidades establecidas en la ley, entre las que se encuentran: hacer constar quién realizó la detención o ante quien compareció el inculpado, el día, hora y lugar de la detención o de la comparecencia, así como, en su caso, el nombre y cargo de quien lo haya ordenado; b. Dar a conocer al inculpado la naturaleza y causa de su acusación, así como el nombre del denunciante o querellante; y c. Se le hará saber al inculpado los derechos que la Constitución le otorga, particularmente en la averiguación previa, a saber, y a no declarar si así lo desea, o en caso contrario, a declarar asistido por su defensor; 2. A tener una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de su confianza, o si no quisiere o no pudiere designar un abogado, se le designará uno de oficio; 3. A que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de la averiguación; 4. A que se faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en la averiguación; v. A que se le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezca, los cuales se deberán de tomar en cuenta para dictar la resolución que corresponda; b. Que se le conceda su libertad bajo caución; 7. A que no quede incomunicado con las personas que él solicite utilizando el teléfono o cualquier otro medio de comunicación del que se pueda disponer; 8. A designar un traductor cuando el detenido perteneciere a un pueblo o comunidad indígena o fuera extranjero que no hable suficientemente español; 9. A que los hombres y las mujeres sean separados en los lugares de detención y reclusión; y x. A que se respeten los plazos previstos en los artículos 19, 20, apartado A, 21 y 102, apartado A, de la Constitución General, así como segundo, fracción 2, 15, 16, 123 y 128 del Código Federal de Procedimientos Penales abrogado. Primera sa. 4 de 14. Registro digital, 2029120. Tipo: jurisprudencia. Impuestos sobre la renta. La exención respecto de los ingresos obtenidos por los conceptos previstos en las fracciones 4 y 13 del artículo 93 de la ley relativa, debe cuantificarse con base en el valor de la unidad de medida y actualización, UMA, y no con el salario mínimo. Hechos. Diversas personas contribuyentes demandaron la nulidad de las resoluciones en las que la autoridad fiscal les negó parcialmente la devolución del saldo a favor solicitada, respecto de los ingresos exentos previstos en el artículo 93, fracciones 4 y 13, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al considerar que debían calcularse con base en la unidad de medida y actualización, UMA. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la exención respecto de los ingresos obtenidos por los conceptos previstos en las fracciones 4 y 13 del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta debe cuantificarse con base en el valor de la UMA y no con el salario mínimo. Justificación. La reforma constitucional en materia de desindexación del salario, contenida en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, centró su interés en desvincular al salario mínimo como parámetro para calcular el monto de multas, créditos, derechos, contribuciones y otros conceptos administrativos y financieros. Del artículo 123, apartado A, fracción B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva la prohibición para utilizarlo como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, por lo que en términos del artículo 3 transitorio del indicado decreto, todas las menciones al salario mínimo para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en leyes federales, estatales y del Distrito Federal ahora Ciudad de México, así como cualquier disposición jurídica que emane de ellas, se entenderán referidas a la UMA. En consecuencia, la exención correspondiente a los ingresos obtenidos por los conceptos mencionados en las fracciones 4 y 13 del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al ser estos ajenos a la materia del trabajo, debe cuantificarse con base en la UMA. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 5 de 14. Registro digital, 2029105. Tipo: aislada. Concesión para el aprovechamiento,
explotación o uso de aguas nacionales. La solicitud de su prórroga debe presentarse dentro de los últimos 5 años previos al término de su vigencia y antes de los 6 meses a su vencimiento. Hechos. Una persona titular de una concesión para el aprovechamiento, explotación y uso de aguas nacionales solicitó prórroga a la Comisión Nacional del Agua, quien la negó porque no se solicitó en el plazo establecido en el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Aguas Nacionales, por lo que demandó la nulidad de esa resolución. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció su validez, al estimar que la solicitud debió presentarse dentro de los últimos 5 años previos al término de la vigencia de la concesión y hasta antes de los 6 meses de su vencimiento. En amparo directo, aquella argumentó que la interpretación realizada al señalado precepto incorpora elementos ficticios, pues con la imposición de la conjunción y se tergiversa, porque no debe considerarse que los 6 meses que prevé son para resolver sobre la procedencia de la prórroga. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la solicitud de prórroga de la concesión para el aprovechamiento, explotación o uso de aguas nacionales debe presentarse dentro de los últimos 5 años de su vigencia y antes de los 6 meses a su vencimiento. Justificación. El segundo párrafo del referido precepto, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 29 de abril de 2004, contiene 2 lineamientos complementarios entre sí en cuanto a la temporalidad en que los titulares deben presentar la solicitud de prórroga de la concesión. 1. A partir de que inicien los últimos 5 años previos al término de su vigencia, y 2. Al menos 6 meses antes de su vencimiento. Estos parámetros son congruentes con el derecho humano al agua, pues de la exposición de motivos de dicha reforma deriva que la intención legislativa fue establecer las condiciones para la obtención de las concesiones, bajo la visión social de que nuestro país es relativamente pobre en materia hídrica, para lo cual se estimó necesario brindar certeza jurídica a los concesionarios mediante el establecimiento de un sistema que permite a la Autoridad del Agua verificar la conveniencia de prorrogar las concesiones otorgadas. Esa interpretación privilegia que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud, pues permite que la autoridad encargada de configurar la política hídrica nacional analice la conveniencia de ampliar el derecho, en cuya tarea debe atender la ubicación de la fuente de explotación, la disponibilidad del recurso, el comportamiento del concesionario, entre otros aspectos que le permitan establecer la viabilidad de otorgar la prórroga al dictar la resolución correspondiente, en los últimos 6 meses de vigencia de la concesión, en los que el titular podrá seguir ejerciendo los derechos inherentes con todas sus prerrogativas. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito. 6 de 14. Registro Digital, 2029117. Tipo, aislada. Improcedencia del juicio contencioso administrativo federal. Cuando se decreta contra la resolución que sanciona a una persona servidora pública por una falta administrativa no grave, pero en esta se le indicó que podía acudir directamente a ese medio de impugnación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe dejar a salvo sus derechos para que haga valer el recurso de revocación correspondiente. Hechos. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa sobreseyó en el juicio de nulidad promovido contra la resolución mediante la cual se consideró responsable a la persona promovente por una falta administrativa no grave, al estimar que no agotó previamente el recurso de revocación previsto en el artículo 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En amparo directo, aquella argumentó que en dicha resolución el órgano interno de control indicó que podía acudir directamente al juicio contencioso administrativo o al mencionado recurso. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito establece que cuando se decreta la improcedencia del juicio contencioso administrativo federal contra la resolución que sanciona a una persona servidora pública por la comisión de una falta administrativa no grave, pero en esta se le indicó que podía acudir directamente a ese medio de impugnación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe dejar a salvo sus derechos para que, una vez que cause estado esa sentencia, haga valer el recurso de revocación correspondiente. Justificación. Conforme a la tesis de jurisprudencia 2/J73/2023, 11ª, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el recurso de revocación previsto en el artículo 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas debe promoverse previamente al juicio contencioso administrativo contra la resolución en que se sancione a una persona servidora pública por la comisión de una falta administrativa no grave. La omisión de la autoridad de cumplir la obligación de indicar el medio ordinario de defensa que resulte procedente contra las resoluciones correspondientes, el plazo para interponerlo y el órgano ante quien debe presentarse, o cuando incurran imprecisiones o inexactitudes o la información proporcionada sea errónea, no debe vulnerar los derechos humanos de acceso a la justicia y a la seguridad jurídica de las personas a quienes van dirigidas. Por tanto,
Si fue la autoridad demandada quien condujo al error a la persona afectada, sin desconocer la regla de improcedencia establecida en la referida tesis de jurisprudencia, deben dejarse a salvo sus derechos para que no pierda la oportunidad de promover el recurso en sede administrativa en tiempo y forma, es decir, que el lapso transcurrido desde que surtió efectos la notificación de la resolución impugnada, hasta que cause estado la sentencia de improcedencia dictada en el juicio de nulidad, no le depare perjuicio ni actualice el consentimiento de aquella. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 7 de 14. Registro Digital, 2029124. Tipo, aislada. Legitimación en amparo indirecto. La tienen las personas morales oficiales del Estado de Colima que figuraron como autoridades demandadas en el juicio contencioso administrativo local promovido por integrantes de los cuerpos de seguridad pública, cuando la resolución reclamada afecte su patrimonio. Hechos. Un ayuntamiento del Estado de Colima presentó demanda de amparo indirecto contra la resolución interlocutoria dictada en el incidente de liquidación de sentencia dentro de un juicio contencioso administrativo en el que figuró como autoridad demandada, argumentando que la condena de pagar diversas prestaciones laborales a un integrante de su cuerpo de seguridad pública afecta sus derechos patrimoniales, pues dicha prestación ya fue cubierta. El órgano jurisdiccional la desechó por improcedente, en términos del artículo 61, fracción 23, en relación con el diverso séptimo de la Ley de Amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las personas morales oficiales del Estado de Colima que figuraron como autoridades demandadas en el juicio contencioso administrativo local promovido por integrantes de los cuerpos de seguridad pública, tienen legitimación para promover amparo indirecto cuando la resolución reclamada afecte su patrimonio. Justificación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de queja 24/2017, sostuvo que cuando el antecedente inmediato de un asunto sea un juicio de nulidad motivado por un procedimiento de separación por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia seguido contra un integrante del cuerpo de seguridad pública de un ayuntamiento, la relación jurídica que respecto del acto reclamado lo une con la parte recurrente es de coordinación. Al ser condenado aquel al pago de diversas prestaciones de índole laboral, esto es, con motivo de su calidad de empleador y por haber cesado de su empleo al actor. Las prestaciones de carácter laboral que constituyen la materia de la liquidación son una condena que debe pagarse con cargo al peculio de la referida persona moral oficial, lo cual trae como consecuencia que su patrimonio se vea afectado, ya que para cumplir con la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo debe pagarlas con sus recursos económicos, lo que constituye una afectación patrimonial al no poder utilizarlos para un propósito diverso al apuntado, actualizándose la hipótesis de procedencia prevista en el artículo 7º, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Tribunal Colegiado del 32º Circuito. 8 de 14. Registro Digital, 2029138. Tipo, aislada. Renuncia de los servidores públicos. El órgano jurisdiccional debe analizar su verosimilitud para verificar si se firmó unilateral y voluntariamente. Hechos. Una persona policía demandó la nulidad de su baja del servicio y en revisión el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México confirmó su validez, al considerar que se dio como consecuencia de su renuncia voluntaria, en la que estampó su nombre y firma, cuya falsedad no acreditó, por lo cual le otorgó valor probatorio pleno. En amparo directo argumentó que al ingresar al servicio le hicieron firmar documentos en blanco y que nunca presentó su renuncia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el órgano jurisdiccional debe analizar la verosimilitud del escrito de renuncia de los servidores públicos, para verificar si se firmó unilateral y voluntariamente. Justificación. En la contradicción de criterios 243/2022, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la renuncia tendrá valor probatorio si se acredita fehacientemente que fue firmada de manera autónoma y unilateral, ya que existen diversas prácticas realizadas por las partes patronales que tienen como finalidad obtener renuncias con coacción, o en general, con un vicio de la voluntad que de origen a un documento que, aunque esté suscrito de forma autógrafa, no refleje la manifestación de la voluntad unilateral y espontánea. En el amparo directo 9/2018, dicha sala afirmó que el contexto fáctico en que tiene lugar la renuncia resulta de suma relevancia para determinar su autenticidad más allá de que esté firmada por la parte trabajadora. Con base en esos hechos y en las prácticas nocivas que se presentan por parte de los empleadores, debe determinarse si es verosímil que la parte trabajadora haya renunciado, por lo que el órgano jurisdiccional debe efectuar una valoración adminiculada de las pruebas e indicios existentes, así como de las circunstancias que rodearon a la renuncia, para resolver si es un documento veraz y acorde con la voluntad del trabajador.
Máxime que las prácticas indebidas o nocivas, renuncias obtenidas a través de coacción, engaño, firma de hojas en blanco, entre otras, no son exclusivas del sector privado, sino que también se suscitan en las relaciones laborales o administrativas en el sector público. El hecho de que la renuncia esté firmada por el servidor público y no se haya controvertido su autenticidad es insuficiente para concederle valor probatorio, pues debe acreditarse que fue emitida unilateral y libremente. De ahí que los órganos jurisdiccionales deben estar alerta para advertir aquellos casos en que haya sido obtenida de manera indebida. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 9 de 14. Registro Digital, 2029106. Tipo: Jurisprudencia. Conflicto competencial entre jueces de distrito en materia de concursos mercantiles. La aplicación de los parámetros administrativos relacionados con el turno, recepción y distribución de asuntos, establecidos en el Acuerdo General 4/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, no son criterios que le den origen. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la existencia de un conflicto competencial derivado de juicios de amparo en los que se reclamaron actos relacionados con una controversia concursal. Mientras que uno lo estimó inexistente, ya que los argumentos aducidos por los jueces de distrito no se referían a cuestiones de materia, grado y o territorio, sino a la aplicación e interpretación de un acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, el otro sí lo consideró existente. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que no se actualiza un conflicto competencial cuando dos jueces de distrito en materia de concursos mercantiles se niegan a conocer de un juicio de amparo indirecto aduciendo parámetros administrativos para el turno, recepción y distribución de asuntos, establecidos en el Acuerdo General 4/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Justificación. Conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que un conflicto competencial se considere legalmente planteado y pueda ser dirimido, es necesario que la negativa para conocer de un asunto, aunque sea de una de las autoridades contendientes, se refiera exclusivamente a un punto concreto jurisdiccional, grado, territorio o materia, o bien, alguna regla de competencia establecida en la ley. No se actualiza un conflicto competencial cuando dos jueces de distrito en materia de concursos mercantiles se niegan a conocer de un juicio de amparo indirecto y aducen parámetros administrativos para el turno, recepción y distribución de asuntos previstos en el acuerdo general mencionado. En tanto que estos elementos no son criterios que den origen a un conflicto competencial, pues no parten de cuestiones relacionadas con el grado, territorio o materia de los órganos jurisdiccionales, ni tienen como base aspectos contenidos en una ley formal y material. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 10 de 14. Registro Digital, 2029107. Tipo: Jurisprudencia. Conflicto competencial. Puede configurarse entre una autoridad administrativa y otra jurisdiccional, para resolver un procedimiento de responsabilidad administrativa, legislación del Estado de Jalisco. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar conflictos competenciales suscitados entre la Auditoría Superior y el Tribunal de Justicia Administrativa, ambos del Estado de Jalisco. Mientras que uno resolvió el fondo del conflicto, el otro estimó que como la autoridad substanciadora tiene naturaleza administrativa, no puede configurarse un conflicto competencial con una autoridad jurisdiccional. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que puede configurarse un conflicto competencial entre una autoridad administrativa que despliega funciones equiparables a las de una autoridad jurisdiccional y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Justificación. De los artículos 73, fracciones xh y xv, 106, 109, fracciones 3, primer, segundo, cuarto, quinto y sexto párrafos, y 4, primer párrafo, 113, primer y último párrafos, y 116, párrafos primero y segundo, fracción v, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 208 y 209 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 65, primer, tercer y cuarto párrafos, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y 1, número 1, fracciones 3 y 4, 3, número 1, fracciones 2 y 4, 46, números 1 y 2, fracciones y 4, 52, número 1, fracciones 2 a 4, 53, número 1, fracciones y 2, 54, número 1, 55, número 1, 56, número 1 y 57, número 1.
De la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, se advierte la existencia de un sistema competencial para substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa cuya mecánica, en cuanto al tema competencial de la autoridad resolutora, se bifurca en 1. Faltas graves, de la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, y 2. Faltas no graves, de la competencia del órgano interno de control correspondiente o de la Auditoría Superior. En el supuesto de faltas no graves, la autoridad debe respetar el debido proceso que se inserta en el marco del derecho administrativo sancionador, y por tanto, en cuanto a la tramitación, y en su caso, resolución de un procedimiento de responsabilidad administrativa, ejerce funciones materialmente jurisdiccionales, y en consecuencia, su naturaleza formalmente administrativa no es obstáculo para configurar un conflicto competencial cuya resolución corresponde al Poder Judicial de la Federación. Un expediente de responsabilidad administrativa no puede quedar sin resolución, en aras de preservar los artículos 17 y 109, fracción 3, de la Constitución Federal, por lo que el conflicto competencial debe resolverse sin importar que uno de los contendientes sea la Unidad de Substanciación de Responsabilidades de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 11 de 14. Registro Digital, 2029112. Tipo, Jurisprudencia. Empresas productivas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Tienen el carácter de personas morales oficiales para efectos del segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Amparo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si las empresas productivas subsidiarias de la CFE tienen el carácter de personas morales oficiales para efectos del artículo referido. Mientras que dos consideraron que no lo tienen y por ello no están exentas de exhibir las garantías exigidas como requisito de efectividad de la suspensión otorgada en amparo directo, el otro afirmó lo contrario. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que las empresas productivas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad tienen el carácter de personas morales oficiales, por lo que están exentas de otorgar las garantías correspondientes, en términos del segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Amparo. Justificación. El artículo citado establece que las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que esa ley exige a las partes. Acorde con la línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar si un ente tiene el carácter de persona moral oficial para efecto de aplicar la regla de excepción aludida, se requiere verificar si pertenece a la Administración Pública Federal. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 46/2019, analizó la naturaleza jurídica de la CFE y concluyó que, 1. Es una empresa productiva del Estado que constituye una nueva forma de organización dentro del sector público. 2. Es propiedad exclusiva del Gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 3. Goza de autonomía técnica, operativa y de gestión. Y 4. Forma parte de la Administración Pública Federal. Entonces, las empresas productivas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, al formar parte de una nueva organización de la Administración Pública Federal, tienen el carácter de personas morales oficiales para efectos del segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Amparo, y en consecuencia, están exentas de otorgar las garantías que se exigen como requisito de efectividad para el otorgamiento de la suspensión en amparo directo. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 12 de 14. Registro Digital, 2029119. Tipo, Jurisprudencia. Impuesto predial. El artículo 4, fracción I, de la Ley de Ingresos para el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2022, al contener la expresión tasa marginal, respeta el principio de legalidad tributaria. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar el concepto tasa marginal previsto en el artículo referido, dentro de la mecánica de cálculo del impuesto predial para inmuebles urbanos con edificación ubicados en San Miguel de Allende, Guanajuato. Mientras que uno lo consideró constitucional al interpretarlo a la luz del principio de legalidad tributaria, el otro lo declaró inconstitucional al estudiarlo a la luz del principio de proporcionalidad tributaria. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el artículo 4, fracción I de la Ley de Ingresos para el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2022, al utilizar la expresión tasa marginal, respeta el principio de legalidad tributaria. Justificación.
El artículo incluye una tabla compuesta por las columnas relativas al límite inferior, límite superior, tasa marginal y cuota fija. Si bien no explica el procedimiento para aplicar esos valores en cada caso, tiene una estructura clara que permite comprender el significado de la tasa marginal, que es un elemento común y ordinario en las tarifas utilizadas para el cálculo del impuesto predial. De la intelección de las palabras tasa y marginal, se deduce que consiste en el porcentaje que se aplica sobre la cantidad que resulta como diferencia de comparar el valor del inmueble con el límite inferior del rango correspondiente. Así, el precepto no viola el principio de legalidad tributaria al emplear un concepto comprensible que genera certidumbre a las personas contribuyentes sobre la forma de determinar el gravamen. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 13 de 14. Registro digital, 2029118. Tipo, jurisprudencia. Impuesto predial. El concepto tasa marginal previsto en el artículo 4, fracción I, de la Ley de Ingresos para el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2022, debe analizarse a la luz del principio de legalidad tributaria. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar el concepto tasa marginal previsto en el artículo referido, dentro de la mecánica de cálculo del impuesto predial para inmuebles urbanos con edificación ubicados en San Miguel de Allende, Guanajuato. Mientras que uno lo consideró constitucional al interpretarlo a la luz del principio de legalidad tributaria, el otro lo declaró inconstitucional al estudiarlo a la luz del principio de proporcionalidad tributaria. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el concepto de tasa marginal previsto en el artículo 4, fracción, y de la Ley de Ingresos para el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2022, debe analizarse a la luz del principio de legalidad tributaria. Justificación. De acuerdo con la doctrina jurisprudencial del Alto Tribunal sobre los principios tributarios de legalidad y proporcionalidad y su interacción con el impuesto predial, el principio de legalidad tributaria debe servir de parámetro para analizar la cuestión propuesta, porque exige que todos los elementos esenciales de una contribución estén previstos en una ley formal, que no sean confusos ni incomprensibles para las personas contribuyentes y que no dejen espacios para la actuación arbitraria de la autoridad administrativa. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 14 de 14. Registro digital, 2029142. Tipo, jurisprudencia. Revisión fiscal. Es improcedente contra la sentencia que anula una resolución de baja o terminación del nombramiento de un miembro de una institución de seguridad pública por vicios formales, aunque ordene indemnizarlo conforme al artículo 123, apartado B, fracción 13, de la Constitución Federal, artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la procedencia del recurso de revisión fiscal cuando se declara la nulidad, por vicios de forma, de resoluciones que ordenaron la baja o terminación del nombramiento de miembros de una institución de seguridad pública y el pago de la indemnización constitucional. Mientras que uno determinó su improcedencia, porque la declaración de nulidad derivó de un vicio formal y por ello no se había emitido un pronunciamiento de fondo, el otro estimó que la restitución ordenada a través del pago de la indemnización, aunque derivaba de la declaratoria por un vicio en el procedimiento, implicaba un pronunciamiento de fondo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el recurso de revisión fiscal es improcedente contra las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que declaren la nulidad de la resolución de baja o terminación del nombramiento de un miembro de una institución de seguridad pública por un vicio formal y ordenen el pago de la indemnización a que se refiere el artículo 123. Apartado B, fracción 13, de la Constitución Federal. Justificación. Del análisis histórico-legislativo del recurso de revisión fiscal y la doctrina jurisprudencial del Alto Tribunal respecto al mismo, se advierte que los parámetros para considerar la importancia y trascendencia de un asunto es que el tema que motive la nulidad sea de fondo, con independencia de los efectos que se impriman a esa declaración, al constituir una cuestión secundaria que no incide en la procedencia del recurso. Cuando se declare la nulidad de una resolución de baja, cese o terminación del nombramiento de un miembro de una institución de seguridad pública por vicios de forma y se ordene la restitución a través del pago de la indemnización correspondiente, esa circunstancia no implica un pronunciamiento de fondo, ya que no deriva del análisis de un vicio material vinculado con los hechos y el derecho que sirvieron de fundamento para la emisión del acto impugnado, sino que es una mera consecuencia de la declaración de nulidad, entre otras razones,
por la imposibilidad constitucional de reinstalar al miembro de la Institución de Seguridad Pública. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.